Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Sindicue Duque. En esa sustentación explicaré qué es el dolo y qué es la culpa en derecho penal colombiano, cuáles son sus clases y la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación de acuerdo con el Código Penal colombiano y la doctrina penal. En Colombia la responsabilidad penal se fundamenta en el principio de culpabilidad, lo que significa que una persona solo puede ser sancionada cuando actúa con dolo, culpa o preteritención, según lo establece la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano. En esta exposición me concentraré en el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? El artículo 22 del Código Penal colombiano establece que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También existe dolo cuando la realización de una infracción ha sido prevista como probable y no producción se deja librada al azar. En otras palabras, el dolo consiste en actuar con conocimiento y voluntad de cometer un delito. La persona sabe lo que está haciendo y decide realizar la conducta prohibida por la ley. Voy a hablar de las clases de dolo. La primera clase de dolo directo se representa cuando el autor busca la manera consciente el resultado delictivo. Su propósito es precisamente causar ese resultado. Por ejemplo, una persona dispara contra otra con la intención de causarle la muerte. En este caso existe pleno conocimiento y voluntad de producir el resultado, por lo que se configura el dolo directo. La segunda clase del dolo eventual ocurre cuando la persona no busca directamente el resultado, pero prevé que puede ocurrir como consecuencia de su conducta y aún así decide continuar aceptando ese riesgo. Un ejemplo sería un conductor que participa en una carrera ilegal por una vía urbana muy concurrida, aunque su intención principal será ganar la carrera y no atropellar a nadie. Sabe que existe alta probabilidad de causar un accidente a una persona y causarle la muerte. Aquí se podría hablarse del dolo eventual, porque aceptó el riesgo, pero sin embargo lo hizo. ¿Qué es la culpa? La culpa está regulada en el artículo 23 del Código Penal colombiano. Existe cuando el resultado típico es producto de la infracción, al deber objetivo de cuidado del autor debido a preverlo, por lo que previsible o haciéndolo previsto, confío imprudentemente en poder evitarlo. Eso significa que la culpa no existe intención de cometer el delito. El resultado ocurre cuando la persona actuó con negligencia, imprudencia, impericia o violando el reglamento de normas de cuidado. Clases de culpa. La primera es la culpa con presentación. En este caso el autor sí prevé que puede producirse un resultado dañino, pero confía de manera imprudente que podrá evitarlo. Por ejemplo, un conductor excede ampliamente el límite de velocidad porque cree que tiene suficiente experiencia para controlar el vehículo, aunque prevé el riesgo de un accidente, piensa equivocadamente que no ocurrirá. Si causa la muerte a una persona, podría responder por culpa con representación. La segunda es la culpa sin representación. Se presenta cuando el autor ni siquiera imagina el resultado, aunque tenía el deber jurídico de preverlo. Un ejemplo es un conductor que maneja distraído cuando usa el teléfono celular y atropella a un peatón. No pensó que ocurriría el accidente, pero debió prever el riesgo y evitar esa conducta. Diferencia entre dolo eventual y la culpa con representación. Es una de las diferencias más importantes del derecho penal colombiano, porque en ambos casos el autor prevé el resultado puede ocurrir. La diferencia de esta es la actitud que adopta frente al riesgo. El dolo eventual, la persona prevé el resultado como probable y aún así continúa actuando, aceptando que el resultado puede producirse, es decir, deja la ocurrencia del resultado librada al azar. En la culpa con representación, la persona también prevé el riesgo, pero sinceramente confía que podrá evitarlo en resultado gracias a su habilidad, o las circunstancias no acepta el resultado, sino que espera que no ocurra. En términos sencillos, el dolo eventual sé que puede pasar y continúa actuando aunque ocurra. En la culpa con representación se puede pasar, pero estoy seguro de que podré evitarlo. Es la diferencia de la actitud psicológica frente al riesgo en la línea que separa ambas figuras jurídicas. Conclusión. Como conclusión podremos concluir que el dolo implica conocimiento y voluntad en realizar el delito, mientras que la culpa consiste en producir un resultado por incumplir el deber de cuidado sin intención de causarlo.
El dolo se clasifica en dolo directo y dolo eventual. La culpa se clasifica en culpa con representación y culpa sin representación. Finalmente, la diferencia esencial entre el dolo eventual y la culpa con responsabilidad radica en la posición que asume el autor frente al riesgo. En el dolo eventual acepta que el resultado puede ocurrir. En la culpa con representación confía imprudentemente en que logrará evitarlo. Listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias, compañeros y docente.